Y la propuesta que realizaron las AFP para disminuir el impacto de los retiros de ahorros provisionales ha generado discusión y polémica. ¿Es viable elevar la cotización al 20%? ¿Quién debería costear este eventual aumento? Justamente cuando se sigue discutiendo la reforma previsional, vamos a hablar de este y otros temas junto a la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, también integrante de la Comisión de Trabajo del Senado. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Le hago la pregunta, ¿es posible, es viable, es factible llegar a este 20% de cotización como de alguna manera se pone en la mesa por parte de la Asociación de AFP? Sí, mira, ahí primero respondiendo a dónde viene la propuesta, que ese 20% lo administren las AFP, no es viable, con esa claridad. A mí lo que me interesa en esto es más bien cómo nos hacemos cargo del problema de las pensiones, ¿no es cierto?, de las bajas pensiones en nuestro país, donde las AFP, es claro, fracasaron, por eso estamos en la situación en que estamos. Entonces, aquí hay varios temas frente a esa propuesta, Nicolás. Primero, a mí me gustaría a estas alturas que las AFP fueran un poquito más propositivas respecto de cómo se hacen cargo de aumentar el rendimiento del 10% que actualmente tienen. Cómo se hacen cargo de avanzar en transparencia. Cómo se hacen cargo de avanzar en los abusos que la gente ha reclamado. Recordemos, Nicolás, que el principal tema del estallido social fue el reclamo en el tema de pensiones y en particular respecto del sistema de AFP. Senadora, hay un tema, cuando empezamos a hablar de los rendimientos por parte de la administración de las AFP, se habla de la rentabilidad. Hay una rentabilidad promedio que llega a un 5 o 7%. De hecho, los multifondos terminaron un año 2020, ¿para qué decir? Súper complejo. Terminaron con un tema positivo. Desde ese punto de vista, muchos dicen las AFP hacen la pega. El problema es finalmente las lagunas previsionales y que el hecho es que miles, por no decir millones de personas, terminan con jubilaciones que no le alcanza para nada. Eso ya es un tema del sistema. Desde la AFP dicen, esto hay un tema que no se ha abordado desde la voluntad política de reformar el sistema de pensiones. Por eso, aquí hay dos temas. Uno, la reforma del sistema de AFP es impostergable. O sea, yo creo que hay un desafío ético y creo que el día de ayer dimos un paso importante y yo me alegro sobre todo que los parlamentarios oficialistas de gobierno se hayan abierto a entender que no podíamos hacer más de lo mismo, sobre todo tras el estallido social. Pero seamos claros, acá las AFP son una parte y hoy día están al debe. ¿Qué es lo que repitieron durante todo este tiempo? Son los recursos de los trabajadores, los defendieron. ¿Cuál fue el resultado de eso? La gente dijo, devuélvame mis recursos, los retiros del 10%. ¿Eso resuelve el problema de pensiones? No. ¿Qué es lo que pasó? Se acrecentó. Entonces, lo que yo esperaría de verdad es de cosas básicas. Una cosa es la administración de fondos, ¿no es cierto? Y ahí reconocemos, efectivamente hay un buen rendimiento, pero ¿cómo las AFP se hacen cargo de la falta de transparencia? De cosas básicas. Mira, hoy día, propuesta concreta, que los directores de las AFP hagan declaración de patrimonio e intereses. ¿A ti, Nicolás, no te gustaría saber cuáles son las empresas que hay detrás de un director de una AFP? ¿Cuáles son los conflictos potenciales de interés que existen ahí cuando están manejando tus fondos? Ahí, de la participación de los usuarios en la administración también. O sea, cómo avanzamos en transparentar comisiones de intermediación. Una es la administración de los fondos y otra es la administración de las cuentas, donde yo creo que hay mucho por hacer, no solo en rebajar comisiones, sino sobre todo en avanzar en transparencia y eso también influye finalmente en la pensión final. Senadora, estos temas son muy importantes que los pone usted, pero se han discutido y vuelvo al punto, hay una reforma previsional que de una u otra manera estos temas que están en la discusión y están en la polémica también muchas veces sobre el sistema previsional y la participación de la AFP están incorporados. Ahora, esta reforma previsional lleva, si no me equivoco, casi 3 años, más de 2 años. ¿Para qué decir de los proyectos de ley del gobierno el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fueron ingresados y finalmente quedaron en nada? Es decir, no se ha hecho la reforma previsional. ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Ayer se da un paso importante en la Comisión de Trabajo. De 15 a 20 días se va a llegar a votar. Es decir, para fines de enero podría votarse en general en la Comisión la reforma previsional que fue despachada por la Cámara de Diputados. ¿Por qué se ha demorado tanto? Sí. Mira, yo creo que en eso aquí ha habido una barrera que ha impedido el entender que nosotros no podemos hacer más de lo mismo. O sea, hay un acuerdo, el aumento del 6% de la cotización, porque es cierto, Nicolás, nosotros cotizamos poco y además vivimos más. El aumento del 6% tenemos que materializarlo, pero eso no para el sistema de AFP, que lo que hace es acrecentar diferencias, sino que necesitamos un componente de seguridad social de verdad, que nos permita que en el caso, por ejemplo, de los actuales pensionados, podamos aumentar sus jubilaciones que son demasiado bajas, que en el caso de las mujeres
que tienen más merma previsional por distintos motivos, la maternidad entre ellas, también podamos generar equilibrio. Entonces, lo que dimos ayer en términos de paso, que es lo que permite cambiar el clima, es que la derecha haya entendido que aquí necesitamos un componente colectivo distinto para la administración de ese 6%, que eso no significa el sistema de reparto quebrado, como han tratado de caricaturizar las AFP. Es los sistemas modernos de pensiones, que son sistemas mixtos y que incorporan la solidaridad. ¿Para qué? Para generar mejores pensiones. Así que yo tengo en esto harta esperanza, hemos puesto toda la capacidad de trabajo para generar una propuesta alternativa y dentro de los próximos 15 días yo espero efectivamente que tengamos un marco de acuerdo que nos permita destrabar la reforma de pensión y responder a lo más importante. Es el adulto mayor que nos está viendo ahora, el jubilado que nos está viendo y nos dice, oiga, ¿hasta cuándo me va a seguir postergando? Senadora, hablábamos al principio de esta idea y lo que pone sobre la mesa la Asociación de AFP, pero también desde el punto de vista de los parlamentarios se ha hablado de la posibilidad de elevar el 6% de cotización adicional del proyecto a un 8%. ¿Usted estaría de acuerdo con elevarlo? Y me imagino que usted ya lo ha hablado varias veces, pretende también que ese 6 u 8% vaya a un componente solidario, a una readministración, digamos, de quienes lo necesitan, más que todo vaya a la capitalización individual, a la cuenta, como lo postula los parlamentarios de la derecha. Sí, mira, en eso vamos por partes. Vamos. Aumentemos primero el 6%, generemos la institucionalidad pública. Yo creo que hoy día no hay duda en que necesitamos una institucionalidad pública que se haga cargo de este nuevo componente dentro de nuestro sistema de pensiones. Avancemos en los problemas que hoy día tiene la industria. O sea, vamos a seguir manteniendo esto de que la rentabilidad del negocio de las AFP es positiva y los fondos de los trabajadores pierden. O sea, yo diría básico que nos hagamos cargo de eso y eso es lo que yo hubiera esperado desde la Asociación de AFP, la propuesta de cómo resolvemos eso. Que es lo que da rabia, ¿no es cierto?, a la gente, es lo que reclaman los trabajadores. Avancemos en estos componentes, yo digo, es una reforma de transición de alguna manera, porque son componentes necesarios para tener un verdadero sistema de seguridad social. Y después veamos, efectivamente, esto es un paso, no va a resolver el problema de las bajas pensiones, pero sí nos permite un aumento sustantivo que no podemos seguir postergando para nuestros adultos mayores y para nuestros trabajadores. Senadora Goich, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día.